estamos con ustedes. Les decía, y ante todo, tened amor, el amor de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Creo que esa palabra es una palabra en la cual nosotros debemos poner mucha atención. ¿Por qué debemos poner atención? Porque es un poco complicado, diría, el no entrar en lo que son las murmuraciones. El apóstol nos dice que hospedaos los unos a los otros. Muchos han hecho teología, muchos han interpretado este capítulo, este versículo de la Biblia, diciendo que bueno, que esto se hacía en la antigüedad, ya que las personas transitaban de un lugar a otro distante y por lo tanto se hacía necesario hospedarse, quedarse en un lugar, encontrar albergue. Pero bueno, cuando el apóstol Pedro habla, nos está hablando a nosotros como discípulos del Señor. Dice, hospedaos los unos a los otros. No está hablando de algún peregrino, de alguien que usted lo encuentra por ahí, qué sé yo, sino que está hablando de lo que es en sí hospedar, de lo que es, podríamos decir, hospitalidad, de lo que significa hospitalidad. Y de ahí viene la palabra hospital, hospitalidad. Es tener en sí ese amor, el mismo amor, y dice que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, el mismo amor de Dios que está en nosotros y que cubre multitud de pecados a la gente, es lo que te hace hospedar, es lo que te hace dar ese cuidado de hospitalidad, hospitalario, servicio. Cuando alguien necesita nuestra ayuda, nuestro socorro, debemos de hospedar, de ser hospitalario, de dar el servicio, de dar el apoyo. Y el apóstol dice que debemos de hacerlo unos a los otros sin murmuraciones. A veces esto no aprovecha, las murmuraciones, el hablar, el decir lo que no nos atañe. Y por esto como iglesia debemos de ser muy cuidadosos para no caer en murmuraciones y que Dios nos ayude a poder hacer el trabajo que agrada al Señor. Y bien, cada uno según el don que ha sido o que ha recibido, ministrelo. Y esto que bueno, que nos queda bien claro. Hemos hablado de hospitalidad. Y usted diría, yo no tengo ese don de hospitalidad. Me voy a perder porque no soy hospitalario. Bueno, la palabra dice que debemos de hacerlo. Ahora, hemos categorizado, hemos entrado en categorías y decimos, eso es el hermano tal X que es hospitalario. Pero qué bueno que el apóstol nos habla y nos dice que cada uno según el don que ha recibido que lo ministre. Podría decir que si usted no ha recibido el don de hospitalidad, de ser hospitalario, pero no por esto usted debe no tener amor. Ahora bien, si usted no es hospitalario, usted debe de ayudar a las personas que sí son hospitalarias. Usted debe de dar su ofrenda, de dar su ayuda a aquellas personas que socorren, que ayudan a los demás. Y yo creo que en esto usted está aportando para que ese ministerio, ese don, se manifieste en la vida de aquel que lo ha recibido. Ahora bien, usted debe de estar lleno de amor. Lo que no encierra en la palabra es que usted tenga falta de amor. Nosotros debemos amarnos unos a otros y el amor debe de ser el vínculo, el sello, la garantía de que somos hijos de Dios. Según el don que usted tenga, administrelo, usted lo ha recibido, administrelo conforme a las riquezas de Dios. Y qué bueno, porque nosotros somos administradores de las multiformes. Oiga, qué palabra. Ministre ese don a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Y nosotros hacemos una parada y hablamos de la multiforme gracia de Dios. Dios no tiene una sola forma. Por esto decíamos, no todos estamos llamados a ser hospitalarios, a socorrer, pero todos tenemos que tener el amor de Dios en nosotros para hacerlo si hay que hacerlo. Y Dios no se presenta de una sola forma, sino que dice la multiforme gracia de Dios. Qué bueno es saber que Dios se manifiesta a cada uno de nosotros de muchísimas maneras, de muchísimas formas. O sea, no hay una forma. No podemos decir, yo conozco a Dios y Dios a mí se me reveló de esta forma. Dios a mí me hizo un llamado así y así es. No, no, no. El evangelio no cambia. La palabra de Dios no cambia. Ahora, la gracia de Dios en mí es multiforme. Lo que usted ha recibido, lo que yo he recibido es multiforme. Dios tiene diferentes formas y maneras de tratar con el ser humano y de eso estamos seguros, porque esa es la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si nosotros hablamos, debemos de estar apoyados en la palabra de Dios. No debemos hablar otra cosa que no sea lo que está en la Biblia. Porque debemos de tener un cuidado, porque hay muchas cosas que no están en la palabra, que lo que hacen es que marcan, que destruyen. Y si no tenemos un control, un conocimiento general de las escrituras, de los espacios, vamos a caer en contradicciones, vamos a hacer divisiones. ¿Y cuántas divisiones hay hoy? ¿Y está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Si no tenemos un conocimiento general de la Biblia, vamos a errar y vamos a mandar a otros al infierno, vamos a destruir. Y ese no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios no es destruir a la gente, no es mandarlo al infierno, es que sean salvos y que usted pueda administrar. No vamos a entrar en detalles, pero hay muchas cosas hoy de personas que se levantan con diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas, que lo único que hace es dividir. Y yo creo que debemos tener un conocimiento general de la Biblia. Hay personas que se basan en un versículo bíblico para condenar a otro, pero es bueno que usted busque la Biblia y que no solo tenga un versículo, sino que usted tenga muchos versículos, muchos datos, donde usted pueda salir de la confusión. Qué bueno, la palabra de Dios. Debemos hablar, debemos ministrar conforme a la palabra de Dios. Ministre conforme a la palabra de Dios. Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y qué bueno es resaltar estas palabras. Y es que cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, no estamos exhibiendo a Cristo. No estamos enalteciendo o glorificando el nombre de Dios. Hay personas que se basan en testimonios personales. No está mal dar un testimonio, pero eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que el Señor nos mandó a predicar. Personas que se basan en su testimonio y cuando van a predicar hablan de todo, menos de la palabra de Dios. Dicen de todo, pero menos de lo que el Señor quiere que se hable. Es bueno que usted ponga atención. Todo tiene su tiempo. Hay un momento de usted testificar, de decir lo que Dios ha hecho en su vida. Pero recuerde que aquí el centro de atención es el Evangelio, es Jesucristo. Y por lo tanto usted y yo debemos siempre estar centrados en la palabra para que sea Dios glorificado. Esto trae contienda, esto trae confusión a la gente se confunde porque el hombre se convierte en lo que es el centro de atención. Ya las personas no están pendientes en glorificar a Dios, sino que ponen su mirada en el hombre y se convierten en ídolos. Y como decía el apóstol, esto es parte de la idolatría. Entramos en la idolatría, idolatramos a personas, ponemos la mirada en los hombres y no en Dios, y nos convertimos en idólatras, idolatrando hombres y mujeres, donde merecen respeto, honra. Los hombres y mujeres usados por Dios merecen respeto, merecen honra, pero la gloria es de Dios. No debemos
enaltecer a hombre, a ninguna mujer. Debemos de honrar, debemos de respetar lo que hay en el hombre y lo que hay en la mujer. ¿Por qué? Para que en todo sea Dios glorificado y Jesucristo, hermano, para que la gloria sea de Jesucristo, a quien pertenece la gloria. Óigame bien, la gloria le pertenece a Dios y el imperio por los siglos, amén. Y hay una mala costumbre, hay un mal hábito de que la persona dice que sí, que lo están haciendo para Dios, pero usted ve que hay orgullo, que están enaltecidos. Usted ve que cuando hablan de sí mismo, hablan de ellos, y cuando pronuncian a Dios por su boca es como infundiéndole terror a la gente. Yo sé que hemos visto eso, pero Dios no quiere que nosotros estemos para infundirle temor a la gente y creer que nosotros somos la gran cosa. El grande es el Señor, y usted no está para infundir temor a nadie, sino respeto. Bien, qué bueno. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No debemos de sorprendernos de que se ha manifestado este fuego de prueba sobre nosotros en este tiempo. Todo el que habla el evangelio, el que se levanta dejando de ser él para que sea Dios. Recuerda estas palabras. Nos levantamos dejando que sea Dios que obre en nosotros. Esto no vende, la gente quiere venderse ellos. Quieren hacer propaganda ellos mismos. Y esto produce prueba. Esto fue lo que pasó en el Señor. Él no vino hablando de Él vino hablando del Padre. Y eso es lo que te quita a ti y engrandece al Señor. Cuando tú hablas de Cristo, cuando predicas la palabra de Dios, desapareces tú y se ve Cristo, se ve Dios. Y muchos no estamos en esa categoría aún para entender que lo que se exhibe en nosotros no somos nosotros, sino la gloria de Dios. Y esto fue lo que pasó con el Señor. Y por eso el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro, su capítulo 4, versículo 12, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes o participantes de los padecimientos de Cristo. Y yo creo que estas cosas a muchos de nosotros no nos producen gozo. A veces, cuando padecemos por la causa de Cristo, hay quienes hasta se van de la iglesia. Hay quienes hasta quieren opacarse. Cuando estamos sufriendo por la causa de Cristo, no es para que usted piense en usted, sino usted piense en el Señor. Hay pruebas, hay cosas que se levantan y las personas se derriten y dicen: no vuelvo a la iglesia, me voy a ir del camino del Señor. Muchos dicen: voy a seguir sirviéndole a Dios en mi casa. Pero escuche bien, no se deje ministrar del diablo. Esas son palabras satánicas del infierno. Cuando usted dice que se va a apartar del Señor porque ha venido prueba, porque ha venido dificultades, gócese, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo padeció, a Cristo también le hicieron esto. Y cuanto más nosotros que somos el árbol seco, si Él siendo la rama verde, si Él siendo el tronco verde y nosotros siendo rama seca, nos ha acontecido, nos está aconteciendo. ¿Quiénes somos para rebelarnos contra Dios? Y es ahí donde recordamos y decimos, participantes de los padecimientos de Cristo, que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La gloria de Dios se manifiesta, y yo no sé si usted ha podido sentir lo que es el gozo del Evangelio, el gozo de la salvación, el gozo del Evangelio, el gozo de predicar esta palabra que no importa, arde en nosotros. Hay un ardor, hay un fervor, hay algo que se manifiesta que no es nuestro cuando podemos predicar la palabra de Dios y cuando la gente nos desprecia por causa del Evangelio. No porque nosotros nos convertimos en gente rara, no. Tenemos que tener amor, ser amigable, ser amoroso.
Pero cuando nos desprecian por causa del Evangelio, cuando la gente no nos quiere porque predicamos la verdad, esto debe producirnos gozo, alegría. El saber que somos despreciados y somos ignorados por la causa de Cristo. Y bien, nosotros siempre hablamos, conversamos de que para poder sentir esto tenemos que ser discípulos. Si usted no ha entrado en una categoría de discípulo, si usted no ha sido enseñado en la palabra, puesto que es evidente que usted se sienta mal, usted se sienta, ¿verdad?, como que le falta algo. ¿Pero por qué? Porque usted no ha sido instruido en la palabra. Y para usted poder soportar este evangelio, poder llevar y gozarse en el Señor con alegría de todas estas cosas, usted tiene que ser discípulo de Cristo, porque somos participantes con Él, porque somos discípulos, somos seguidores. Pero qué triste es que carecemos del conocimiento de lo que es el discipulado. Y el Señor nos manda a ser discípulos a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo discípulos. Y la palabra discípulo aparece en la Biblia 273 veces. Y la palabra cristiano aparece 2 veces. O sea, usted ponga atención que el nombre que verdaderamente tenemos que adquirir es el de discípulo. Porque un discípulo es el que aprende, un discípulo es un alumno el cual se sienta a escuchar. Siempre decimos que es de mucha humildad, porque hoy hay mucho orgullo, hoy la gente, todo el mundo quiere ser, pero nadie es nada. O sea, y es importante que usted sea, porque usted se sienta a escuchar, a aprender. Y Cristo hizo discípulo, Cristo tuvo discípulos y nos mandó a nosotros a ser discípulos. Y la palabra discípulo la podemos encontrar en el libro de los Hechos, su capítulo 6, versículo 1, 6.2 y 6.7. Tenemos un gran número de citas bíblicas donde usted puede ver que el Señor está muy interesado en que usted forme parte del discipulado del reino. Y no solamente que usted sea discípulo, sino que usted haga discípulo a otro. ¿Cómo se hace el discípulo? Bueno, Él nos dio un mandamiento según Mateo 28:19. Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted me dice, ¿cómo se hace el discípulo? El discípulo se hace bautizándolo. Luego que usted le predica, tiene el pleno derecho de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay otra forma de hacer un discípulo si no es bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo mandamiento, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, usted predica el evangelio, usted bautiza y usted enseña. Esa es la parte del discipulado. Predicar, bautizar y enseñar. Estas 3 fases, hermano, es la etapa primitiva del evangelio. Y no primitiva porque estamos hablando, como dicen los teólogos de hoy, del libro de los Hechos, sino primaria, o sea, es la condición primaria de la iglesia. La iglesia está llamada a predicar el evangelio, a bautizar y a enseñar. Y luego que usted predique, que usted bautice, que usted enseñe todo lo que el Señor mandó, usted ha formado el discípulo. Y si usted nota en la Biblia tenemos a Hechos capítulo 9 versículo 1, Hechos 9:10, Hechos 9:19. Anote, Hechos 9:25, Hechos 9:26, Hechos 9:36. Todos estos pertenecen a la condición de discípulo, a la condición de la iglesia, ser discípulo. Antes que todo, tenemos que ser discípulos, tenemos que ser enseñados, ¿verdad? Predicar, bautizar y enseñar. Porque si esto hacemos, estamos cumpliendo con el mandato
del reino. Él nos dijo que vayamos por todas las naciones predicando el evangelio, bautizando y enseñándole a la gente que guarden todo lo que Él ha mandado. Y bien, mis amados, quisiéramos seguir con ustedes, pero ya el tiempo por el día de hoy nos dice que hemos llegado ya a la parte final de esta su entrega de Biblia pura. Le invitamos para mañana, si así Dios lo permite, cuando estaremos en otra audición similar. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. Bellavisión presentó